Ella está conmigo. La voz cortó el aire helado del aeropuerto como una cuchilla, silenciando inmediatamente los murmullos de los curiosos que se aglomeraban alrededor del cuerpo desvanecido en el suelo. Park Min-jun, CEO de una de las mayores corporaciones de Corea del Sur, estaba de pie al lado de una chica inconsciente, sus ojos oscuros fijos en los guardias de seguridad que se acercaban con aire de impaciencia. Song Ji-hee yacía inmóvil en el piso frío y reluciente del Aeropuerto Internacional de Seúl, sus cabellos oscuros esparcidos como un abanico alrededor de su rostro pálido. El vestido sencillo que usaba, el mismo durante 3 días consecutivos, estaba arrugado y manchado, contando silenciosamente la historia de un viaje desesperado de regreso a casa. 20 minutos antes, había caminado tambaleándose por el área de llegadas como un fantasma, cargando una pequeña maleta de ruedas rota y un sobre arrugado que contenía su carta de despido. Los ojos hinchados de tanto llorar durante el vuelo de 16 horas desde Londres apenas podían enfocar en las señales indicativas. Sus servicios ya no son necesarios. Le pedimos que abandone la propiedad inmediatamente. Las palabras crueles de la patrona inglesa aún resonaban en su mente como un martillo implacable. 2 años trabajando como niñera, sacrificando sus sueños universitarios, cuidando los hijos de una familia rica como si fueran propios, y al final fue desechada como un objeto roto. Ji-hee había sentido las piernas debilitarse mientras esperaba su equipaje en la cinta número 12. El poco dinero que quedaba en su cartera apenas sería suficiente para el transporte hasta el pequeño apartamento que compartía con otras chicas en los suburbios de Seúl. ¿Cómo explicaría a sus padres que había fallado nuevamente? ¿Cómo enfrentaría las miradas de lástima de los vecinos que siempre dudaron de que una chica del interior pudiera triunfar en la capital? La sala de llegadas bullía con ejecutivos elegantes en trajes impecables, familias felices reencontrando a sus seres queridos y jóvenes universitarios llenos de esperanza. Ji-hee se sentía como una mancha oscura en ese cuadro de prosperidad y felicidad. Sus zapatos gastados y su ropa sencilla gritaban su condición de fracasada. El mareo había llegado sin aviso. Las luces fluorescentes comenzaron a danzar ante sus ojos. Los sonidos alrededor se volvieron distantes y amortiguados, como si vinieran de debajo del agua. Intentó apoyarse en la barrera metálica, pero sus fuerzas ya se habían agotado completamente. El último pensamiento, antes de que todo se oscureciera, fue el rostro decepcionado de su madre, que había trabajado en 3 empleos diferentes para juntar dinero suficiente para su pasaje a Londres 2 años atrás. Ahora regresaba con las manos vacías, más pobre y desilusionada de lo que había partido. Ji-hee se desplomó como una muñeca de trapo en el suelo frío del aeropuerto, inconsciente, mientras cientos de personas pasaban a su lado sin siquiera disminuir el paso. Su maleta se volcó, esparciendo sus pocas ropas por el piso pulido. El sobre, con sus documentos de trabajo, voló algunos metros, siendo pisoteado por zapatos apresurados de personas que tenían demasiada prisa para importarles el sufrimiento ajeno. Park Min-jun había acabado de aterrizar de un viaje de negocios a Nueva York cuando presenció toda la escena. A los 35 años, comandaba la MJ Corporation, un imperio empresarial valuado en trillones de wons. Sus trajes eran hechos a medida en Londres, sus relojes costaban más de lo que la mayoría de personas ganaba en una década, y nunca había tenido que preocuparse por cuestiones mundanas como dinero para comida o transporte. Pero algo en la manera como Ji-hee había caído, no teatralmente en busca de atención, sino simplemente derrotada por el agotamiento y la desesperación, despertó una memoria dolorosa que había tratado de enterrar hace mucho tiempo. Su propia madre, Lee Sun-ok,
se había desplomado de manera similar en una estación del metro cuando él tenía apenas 12 años, regresando de uno de sus múltiples empleos de limpieza. Min-jun recordaba perfectamente aquella noche fría de invierno. Su madre había llegado a casa tarde, temblando de frío y agotamiento, cargando bolsas de comida que había comprado con las monedas que había juntado durante semanas. Se había desmayado en la cocina de su pequeño apartamento y él, apenas un niño asustado, no supo qué hacer más que llorar. Los guardias de seguridad del aeropuerto se acercaban con sus expresiones típicas de irritación y prisa. Para ellos, Ji-hye era apenas otro obstáculo inconveniente en el flujo eficiente del terminal, otro problema que debía ser removido rápidamente para que la vida pudiera continuar su ritmo frenético. «Señor, vamos a necesitar que se aleje del área», dijo el guardia más joven, un hombre delgado de uniforme impecable que claramente no reconocía quién era Min-jun. Esta persona sufrió un colapso y necesitamos seguir los protocolos de seguridad. Ya se llamó una ambulancia. Min-jun no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro pálido de Ji-hye, en los cabellos desarreglados que enmarcaban sus facciones delicadas, en las ropas sencillas que susurraban una historia de lucha silenciosa y dignidad herida. Había algo profundamente familiar en esa vulnerabilidad, la misma soledad desesperante que había visto en el espejo durante sus años de pobreza. «Ella está conmigo», dijo por primera vez, su voz cargando la autoridad natural de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Se arrodilló graciosamente al lado de Ji-hye, verificando delicadamente su pulso en el cuello. Estaba débil, pero constante. Probablemente desnutrición severa combinada con agotamiento emocional. El guardia más mayor, un hombre corpulento con bigote grisáceo, frunció el ceño con obvia desconfianza. La situación no tenía sentido para su mente pragmática. Un hombre claramente rico, vistiendo un traje que costaba más que su salario anual, alegando conocer a una chica que, obviamente, no tenía dinero ni para una comida decente. «Señor, con todo respeto, esto parece altamente improbable», el guardia insistió, su voz ganando un tono más oficial. «La señorita no porta ninguna identificación que la conecte con usted, y nuestros protocolos de seguridad exigen...» Min-jun se levantó lentamente y por primera vez los guardias realmente prestaron atención a quién estaban enfrentando. El reconocimiento comenzó a formarse gradualmente en sus rostros cuando notaron la insignia dorada discreta en su solapa. El símbolo inconfundible de MJ Corporation, una de las empresas más influyentes de Asia. «Dije que ella está conmigo», repitió. Pero esta vez su voz cargaba el peso silencioso de billones de wons y decenas de miles de empleados. «Proporcionen una camilla médica y llamen a mi médico personal inmediatamente. El Dr. Kim debe estar aquí en 15 minutos». Ji-hye despertó gradualmente, emergiendo de un sueño profundo, como alguien que sube lentamente desde las profundidades del océano. Por un momento desorientador, pensó estar aún en el avión, o tal vez de vuelta en el pequeño cuarto de empleada en la casa de los patrones en Londres. Pero la sensación bajo su espalda era completamente diferente, una suavidad lujosa que nunca había experimentado antes. Li Wei, no, Ji-hye. Necesitó algunos segundos para recordar su propio nombre, tanto había sido el shock emocional de los últimos días. El silencio a su alrededor era profundo y caro, roto apenas por el murmullo casi imperceptible del aire acondicionado y el sonido distante de agua corriente. Abrió los ojos lentamente y se descubrió acostada en una cama inmensa, cubierta por sábanas que parecían tejidas con hilos de seda pura. El cuarto era más grande que todo el apartamento que compartía con 3 otras chicas.
Las paredes estaban decoradas con pinturas modernas que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda una vida. Las cortinas pesadas bloqueaban completamente cualquier luz externa y un ramo de orquídeas frescas perfumaba sutilmente el ambiente. «Despertaste», dijo una voz masculina suave cerca de la entrada. Ji-hae se volteó rápidamente, su corazón disparándose con una mezcla de miedo y confusión. Un hombre alto estaba recostado en el marco de la puerta, vistiendo ropas casuales que aún en su aparente simplicidad gritaban lujo y buen gusto. Sus cabellos estaban perfectamente peinados, su postura irradiaba confianza natural y sus ojos, había algo sorprendentemente gentil en aquellos ojos oscuros que contrastaba con la obvia autoridad en su presencia. ¿Dónde estoy?», Ji-hye logró preguntar, su voz saliendo como un susurro áspero. Su garganta estaba seca como papel, como si no hubiera hablado o bebido agua en días. «En mi casa», Park Min-jun respondió con simplicidad, entrando al cuarto pero manteniendo una distancia cuidadosamente respetuosa. «Te desmayaste en el aeropuerto internacional. Mi médico personal, Dr. Kim, dijo que fue una combinación de agotamiento severo, deshidratación e hipoglucemia. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una comida completa?». Ji-hae trató desesperadamente de recordar. Había sido 2 días atrás, 3. Los últimos momentos en Londres eran una neblina de humillación, desesperación y prisa para dejar la casa de los patrones lo más rápido posible. «Yo no logro recordar», admitió, sintiendo una nueva ola de vergüenza. «Dr. Kim dejó algunas ropas limpias en ese armario», Min-jun dijo, señalando una puerta lateral de madera pulida. «Y preparé una comida ligera para ti en la cocina. Recomendó que comieras lentamente, en pequeñas cantidades, hasta que tu organismo se readapte». Ji-hae miró sus propias ropas, el mismo vestido arrugado y manchado que usaba hacía 4 días consecutivos. La realidad de estar en la casa de un completo extraño, un hombre que obviamente poseía una riqueza inimaginable, comenzó a penetrar a través de la neblina de su mente, aún confusa. «¿Por qué hizo esto?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Por qué me ayudó? Usted ni me conoce, no tengo dinero para pagar». Min-jun permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos volviéndose hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de Seúl. Las luces de la metrópoli se extendían hasta el horizonte como un océano centelleante de sueños y ambiciones, una galaxia urbana de posibilidades infinitas. «Mi madre una vez se desmayó en una estación del metro durante el invierno», dijo finalmente, sin desviar la mirada de la ciudad allá abajo. Estaba regresando de su tercer empleo del día, cargando bolsas de comida que había comprado para mí con las últimas monedas que poseía. Estaba nevando y ella usaba zapatos agujereados. Su voz se volvió más baja, más íntima. Nadie la ayudó. La gente simplemente pasaba por encima de ella, con prisa para llegar a sus casas calentitas. Se quedó allí, sola en el frío, hasta lograr reunir fuerzas para levantarse. Min-jun finalmente se volteó para mirar a Ji-hye directamente a los ojos, y ella pudo ver una profundidad de dolor antiguo que reflejaba el suyo propio. Esa noche me prometí a mí mismo que si algún día tenía poder suficiente, nunca permitiría que eso le pasara a otra persona en mi presencia. 3 días pasaron como un sueño imposible y surreal para Ji-hye. Park Min-jun había insistido gentilmente en que permaneciera en su casa hasta recuperarse completamente, y a pesar de su renuencia inicial y protocolos educados de rechazo, simplemente no tenía energía física o recursos financieros
para argumentar convincentemente. La mansión era un santuario de tranquilidad absoluta en Stark, contraste con el caos emocional en que se había convertido su vida reciente. Ji-Hai descubrió una biblioteca impresionante con estantes que se extendían del suelo al techo, repletas de libros en coreano, inglés, japonés y varios otros idiomas que no lograba identificar. La cocina era una obra maestra de diseño moderno donde una señora gentil llamada Mrs. Choi, una mujer de mediana edad con sonrisas cálidas y manos expertas, preparaba comidas nutritivas especialmente balanceadas para ayudar en la recuperación de Ji-Hee. Min-jun aparecía ocasionalmente durante el día, siempre cordial, siempre manteniendo una distancia apropiada y respetuosa. Nunca hacía preguntas intrusivas sobre su pasado traumático o su situación financiera desesperante, pero Ji-Hee podía percibir una curiosidad silenciosa y genuina en sus ojos oscuros cuando él pensaba que ella no estaba observando. Durante las mañanas, mientras Min-jun participaba en reuniones ejecutivas en su oficina en el centro de Seúl, Ji-Hee exploraba cuidadosamente la casa con el respeto reverente de alguien visitando un museo. Había fotografías esparcidas por los pasillos que contaban silenciosamente la historia extraordinaria de un hombre que había ascendido en la vida a través de trabajo arduo y determinación implacable. Fotos antiguas mostraban a un niño delgado en ropas remendadas, posando orgullosamente al lado de una mujer cansada pero sonriente, obviamente su madre. Otras imágenes documentaban su jornada a través de la universidad, sus primeros empleos, las primeras oficinas pequeñas y modestas, hasta llegar a las fotografías más recientes donde aparecía en ceremonias corporativas y eventos internacionales. Era la historia clásica del joven pobre que triunfó en la vida, pero Ji-Hee podía percibir que había mucha más complejidad y dolor detrás de esa narrativa aparentemente simple de éxito. En la tarde del tercer día, Ji-Hee finalmente reunió coraje suficiente para abordar a Min-jun cuando regresó de otro día de trabajo. Lo encontró en la sala de estar, leyendo reportes financieros mientras bebía té verde. «Señor Park», comenzó vacilantemente, sus manos nerviosamente alisando el vestido limpio que Mrs. Choi había gentilmente ofrecido. Quiero agradecer por lo que hizo por mí, pero no puedo continuar abusando de su hospitalidad. Mañana necesito volver a mi vida real». Min-jun levantó los ojos de los documentos, estudiando el rostro de Ji-Hee con una expresión pensativa que ella no lograba descifrar completamente. ¿Y cuál exactamente es esa vida real a la que pretendes volver?, preguntó suavemente, sin un rastro de juicio en su voz. La pregunta de Min-jun flotó en el aire como una cuchilla afilada, cortando a través de todas las ilusiones que Ji-Hee había tratado de mantener sobre su situación. Bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada penetrante de él, y sintió las lágrimas que había reprimido en los últimos días finalmente comenzar a formarse. «Yo tengo un pequeño apartamento», murmuró, su voz apenas pasando de un susurro. «Lo comparto con otras 3 chicas en los suburbios. Cada una paga 200,000 wones por mes. Había ahorrado dinero suficiente para 6 meses cuando fui a Londres, pero ahora...». Su voz se quebró completamente. La verdad cruda era que había regresado con menos dinero del que tenía cuando partió 2 años atrás. Los patrones en Londres habían retenido su último salario alegando daños a la propiedad. Una acusación falsa y cruel relacionada con un jarrón que se había roto accidentalmente. Min-jun puso los documentos a un lado y se inclinó ligeramente hacia adelante, su atención completamente enfocada en ella. ¿Tienes familia en Seúl? Ji-Hee sacudió la cabeza lentamente. Mis padres viven en Daegu, en una pequeña granja. Ellos...
Vendieron nuestra única vaca para pagar mi pasaje a Londres. Dijeron que era lo suficientemente inteligente para triunfar en la capital, para conseguir un buen trabajo y enviar dinero a casa. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. En cambio, gasté todos sus ahorros. Trabajé 2 años como niñera ganando menos que el salario mínimo y regresé más pobre de lo que me fui. Soy una completa fracasada. Min-jun permaneció en silencio por un largo momento, observando las lágrimas de Ji-hee con una expresión que mezclaba compasión y algo que parecía reconocimiento. Finalmente, se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando la vastedad luminosa de Seúl extendiéndose hasta el horizonte. ¿Sabes cuál fue mi primer trabajo después de la universidad?, preguntó sin voltearse. Conserje nocturno en un edificio comercial. Trabajaba de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, limpiando baños y vaciando basureros de ejecutivos que ganaban en un mes lo que yo ganaba en un año. Ji-hee levantó los ojos, sorprendida por la revelación inesperada. Durante el día, estudiaba programación en una biblioteca pública porque no tenía dinero para comprar libros o computadora. Comía una comida al día, siempre la más barata que podía encontrar. Hubo semanas en que sobreviví solo con arroz y kimchi. Min-jun se volteó para encararla directamente. La diferencia entre nosotros no es talento o inteligencia, Ji-hee. Es solo que tuve algunas oportunidades en el momento correcto y tal vez un poco de suerte. No eres una fracasada. Eres alguien que tuvo coraje suficiente para intentar. Caminó de vuelta y se sentó en el sillón opuesto a ella. Tengo una propuesta para ti. Mi empresa está expandiendo el departamento internacional. Necesitamos a alguien que hable inglés fluidamente, que entienda diferentes culturas y que tenga la humildad necesaria para crecer y aprender. Ji-hee lo miró con incredulidad. Señor Park, no tengo calificaciones para trabajar en una empresa como la suya. Ni siquiera terminé la universidad. Las mejores calificaciones, Min-jun la interrumpió suavemente, son trabajo arduo, integridad y la capacidad de importarse genuinamente por los otros. Has demostrado todas esas características en los últimos días, incluso en tu situación más vulnerable. 6 meses después, Song Ji-hee estaba sentada en su propia oficina en el piso 40 del edificio de MJ Corporation, mirando la misma vista de Seúl que había contemplado desde la casa de Min-jun aquella primera noche confusa y desesperante. Pero ahora, todo parecía completamente diferente. Lo que había comenzado como un gesto de caridad se había transformado en algo mucho más significativo. Ji-hee se había probado como una empleada excepcional, trayendo una perspectiva única y una ética de trabajo incansable a la empresa. Su experiencia como niñera en Londres, que había considerado un fracaso, en realidad le había dado insights valiosos sobre comunicación intercultural y gestión de relaciones delicadas. Min-jun se había convertido no solo en su jefe, sino en un mentor, y gradualmente algo mucho más cercano a un amigo. Frecuentemente trabajaban hasta tarde, discutiendo estrategias de negocios y compartiendo historias de sus respectivos pasados. La diferencia de clase que había parecido insalvable aquella primera noche se había disuelto en respeto mutuo y admiración genuina. Esa mañana específica, Ji-hee estaba revisando contratos para una nueva asociación internacional cuando su asistente, Kim So-young, tocó la puerta con una expresión extraña en el rostro. Ji-hee-uni, So-young, dijo, usando el término respetuoso para dirigirse a la supervisora mayor. Hay algunas personas en la recepción preguntando por ti. Dicen que son tus antiguos patrones de Londres. La sangre de Ji-hee se heló instantáneamente.
Por un momento se sintió nuevamente como aquella chica desesperada en el aeropuerto, derrotada y humillada. Pero entonces recordó dónde estaba. Ya no la niñera desechable, sino una ejecutiva respetada en una de las empresas más influyentes de Corea. «Hazlos subir a la sala de reuniones», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Y pide al señor Park que se nos una, si es posible». 20 minutos después, Ji-hae entró en la elegante sala de reuniones para encontrar a la pareja inglesa que había hecho de sus últimos meses en Londres un infierno. Margaret Thornton, una mujer rubia de mediana edad con expresión perpetuamente arrogante, estaba sentada rígidamente en una de las sillas de cuero. A su lado, su esposo James parecía incómodo y ligeramente avergonzado. «Song», Margaret dijo en su inglés afectado, sin levantarse u ofrecer algún saludo educado. «Qué sorpresa encontrarte aquí. Cuando supimos que estabas trabajando para esta empresa, pensamos que era algún malentendido». Ji-hae se sentó calmadamente en la cabecera de la mesa, asumiendo automáticamente la posición de poder en la sala. «Mrs. Thornton, Mr. Thornton, ¿en qué puedo ayudarlos?». James carraspeó incómodamente. «Bueno, Song, hemos estado pensando, tal vez fuimos un poco precipitados en nuestra decisión de despedirte. Los niños han estado preguntando por ti y lo que mi esposo está tratando de decir», Margaret lo interrumpió con irritación, «es que estamos dispuestos a ofrecerte nuevamente el puesto de niñera, naturalmente con un pequeño aumento salarial para compensar cualquier inconveniente». En ese momento, la puerta se abrió y Min-jun entró a la sala. Su presencia inmediatamente transformó la dinámica del ambiente. Había algo en la manera como se movía, en la autoridad silenciosa que irradiaba, que hizo que la pareja inglesa se enderezara instintivamente. «Disculpen la interrupción», Min-jun dijo en inglés perfecto, su voz educada pero cargando un peso inconfundible. «Soy Park Min-jun, CEO de esta empresa. Entiendo que vinieron a hablar con nuestra directora de Relaciones Internacionales». El silencio en la sala de reuniones era tan denso que parecía posible cortarlo con un cuchillo. Margaret Thornton, que había entrado con toda la arrogancia de una patrona acostumbrada a tener control absoluto sobre empleados desesperados, ahora miraba nerviosamente entre Ji-hee y Min-jun, claramente recalculando la situación. «¿Directora?», James Thornton repitió, su voz conteniendo una mezcla de incredulidad y creciente incomodidad. «Hubo algún error. Song trabajaba como niñera para nosotros. Cuidaba a nuestros hijos». Min-jun se sentó elegantemente al lado de Ji-hee, su movimiento controlado transmitiendo apoyo silencioso pero inequívoco. «No hay error alguno», dijo calmadamente. «Song Ji-hee es una de las ejecutivas más talentosas de esta empresa. Supervisa nuestros contratos internacionales más importantes y ha sido instrumental en la expansión de nuestros negocios a mercados europeos». Margaret finalmente pareció procesar completamente dónde estaba. Sus ojos recorrieron la sala de reuniones lujosa, la vista espectacular de la ciudad a través de las ventanas panorámicas, y lentamente comenzó a comprender que la empleada doméstica que había despedido cruelmente ahora ocupaba una posición de poder real. «Bueno», dijo tratando de recuperar algún control sobre la situación, «esto es inesperado. Pero aún así, Song, debes entender nuestra posición. Invertimos tiempo y recursos en tu entrenamiento». «¿Entrenamiento?». Ji-hae finalmente habló, su voz calmada pero cargada de una fuerza que no poseía 6 meses atrás. «Mrs. Thornton, ustedes me pagaban por debajo del salario mínimo legal. Me hacían trabajar 16 horas al día sin descanso adecuado.
y me trataban como propiedad personal en lugar de ser humano. Se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo contacto visual directo. Cuando ese jarrón se rompió accidentalmente, ustedes retuvieron mi último salario como compensación por daños. Era un jarrón de 20 libras que usaron como excusa para robar 200 libras de mi trabajo. James tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Margaret mantuvo su expresión obstinada. Firmaste un contrato aceptando esas condiciones. Un contrato que explotaba a una joven desesperada que no tenía alternativas. Min Jun interrumpió, su voz permaneciendo educada pero adquiriendo una calidad de acero. Un contrato que estoy seguro no resistiría un análisis legal adecuado. Abrió una carpeta elegante que había traído consigo. De hecho, consulté a nuestro departamento jurídico sobre el caso de Ji-Hai. Tenemos evidencia sustancial de violaciones laborales, incluyendo registros de mensajes de texto donde ustedes la amenazaban con despido si se quejaba de las condiciones de trabajo. Margaret palideció visiblemente. Eso es ridículo. No puedes probar... Puedo probar todo. Min Jun respondió calmadamente, retirando algunos documentos de la carpeta. Ji-Hai mantuvo registros meticulosos, algo que indica precisamente el tipo de atención a los detalles que la hizo tan valiosa para nuestra empresa. Ji-Hai observaba la escena desarrollarse con una mezcla de satisfacción y algo cercano a la lástima. Ver a sus antiguos patrones, personas que habían parecido tan poderosas e intimidantes apenas meses atrás, ahora obviamente incómodos y a la defensiva, era profundamente catártico. ¿Qué es lo que realmente quieren?, preguntó finalmente. James y Margaret se miraron nerviosamente. Finalmente, James habló. Nuestra empresa está tratando de expandirse a mercados asiáticos. Oímos a través de contactos mutuos que ahora trabajas para una de las mayores corporaciones de la región. Pensamos que tal vez podríamos colaborar en algunos proyectos. La audacia de la solicitud dejó a Ji-Hee momentáneamente sin palabras. Después de meses de humillación, después de haber sido desechada como basura, ahora regresaban pidiendo favores profesionales. Min Jun se reclinó hacia atrás en su silla, una sonrisa muy sutil tocando las comisuras de su boca. ¡Qué interesante!, dijo. ¿Y qué tipo de colaboración tienen en mente? Bueno, James Thornton comenzó vacilantemente. Nuestra empresa de importación y exportación ha tenido algunas dificultades para establecer conexiones confiables en el mercado asiático. Creemos que con la expertise de Song y los recursos de su corporación podríamos desarrollar una asociación mutuamente beneficiosa. Ji-Hee intercambió una mirada rápida con Min Jun. Había una ironía casi poética en la situación. Las mismas personas que la habían tratado como inferior ahora estaban, literalmente, pidiendo su ayuda profesional. Margaret, que había permanecido visiblemente incómoda desde que descubrió la verdadera posición de Ji-Hai, finalmente habló. Naturalmente, estaríamos dispuestos a ofrecer términos muy generosos. 10% de comisión sobre todos los contratos facilitados por ustedes. 10%. Min Jun repitió lentamente como si estuviera saboreando las palabras. Para una empresa que paga a sus empleados por debajo del salario mínimo y roba a empleadas vulnerables, esa es una propuesta sorprendentemente modesta. El tono educado de Min Jun de alguna manera hacía sus palabras aún más devastadoras. James Thornton comenzó a sudar visiblemente. Tal vez podamos discutir términos más favorables. James comenzó. No. Ji-Hai dijo simplemente, su voz clara y decidida. No hay términos que harían una asociación con ustedes aceptable. Se levantó graciosamente y Min Jun la siguió.
Ustedes me enseñaron una lección valiosa durante mi tiempo en Londres. Ji-hye continuó. Me enseñaron que la dignidad no puede ser comprada o vendida, que el respeto debe ser ganado, no exigido, y que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Margaret finalmente perdió la compostura. No puedes estar hablando en serio. ¿Estás rechazando una oportunidad de negocios por sentimientos personales? Estoy rechazando, Ji-hye respondió calmadamente, porque nuestra empresa tiene estándares éticos que no permitirían una asociación con individuos que demostraron deshonestidad y explotación sistemática de trabajadores vulnerables. Min-jun abrió la puerta de la sala de reuniones. Nuestro departamento de seguridad los escoltará hasta la salida, dijo educadamente. Y sugiero que no traten de contactar a Song Ji-hye o cualquier otro empleado de esta empresa nuevamente. Mientras los Thorntons se levantaban para irse, claramente humillados y derrotados, Margaret hizo un último intento desesperado. Song, estás cometiendo un error. Personas como tú, personas de tu origen, no deberían olvidarse de dónde vinieron. Ji-hye se detuvo en la puerta y se volteó lentamente. Por un momento, el silencio en la sala fue absoluto. Mrs. Thornton, dijo finalmente, su voz cargando una dignidad silenciosa que contrastaba completamente con la persona rota y desesperada que había dejado Londres 6 meses atrás. Nunca me olvidé de dónde vine. Fue exactamente recordar de dónde vine lo que me dio la fuerza para llegar donde estoy. 3 horas después, Ji-hye y Min-jun estaban sentados en la terraza de la azotea del edificio de la empresa, compartiendo té y contemplando el atardecer que pintaba Seúl con tonos dorados y anaranjados. El encuentro con los Thorntons había dejado a Ji-hye emocionalmente agotada, pero también extrañamente en paz. ¿Estás segura de que tomaste la decisión correcta?, Min-jun preguntó suavemente, observando el perfil delicado de Ji-hye contra el cielo colorido. La empresa de ellos podría haber ofrecido algunas oportunidades interesantes, separadas de las cuestiones personales. Ji-hye sonrió. Una sonrisa genuina y tranquila que Min-jun había aprendido a valorar a lo largo de los meses. Algunos puentes deben ser quemados completamente, dijo, no porque seamos vengativos, sino porque algunas personas representan versiones de nosotros mismos que necesitamos dejar atrás definitivamente. Tomó un sorbo del té, saboreando el calor y el aroma familiar. Hace 6 meses habría aceptado cualquier oferta de ellos, cualquier migaja de aprobación u oportunidad, porque aún creía, en el fondo, que ellos eran superiores a mí de alguna manera. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la única persona que puede determinar mi valor soy yo misma, Ji-hye respondió. Me diste mucho más que un trabajo, Min-jun. Me devolviste mi dignidad. Min-jun se quedó quieto por un largo momento, observando las luces de la ciudad comenzar a encenderse una por una mientras la oscuridad se acercaba. ¿Sabes?, dijo finalmente, cuando te vi desmayada en ese aeropuerto, pensé que estaba salvando a alguien, pero creo que, en realidad, nos salvamos el uno al otro. Ji-hye lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Construir una empresa, acumular riqueza, estas cosas pueden fácilmente consumir el alma de una persona. Min-jun explicó. Me estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona que había jurado nunca convertirme. Alguien que olvida la lucha, que pierde la empatía por los otros. Se volteó para mirarla directamente. Ver tu jornada, presenciar tu coraje y determinación, me recordó por qué comencé este camino en primer lugar. Me recordó la promesa que le hice a mi madre. Ji-hye sintió lágrimas formándose en sus ojos. No lágrimas de tristeza o humillación, sino de gratitud profunda y reconocimiento. Entonces,
Estamos a mano, dijo suavemente. No exactamente, Min-jun respondió, una sonrisa jugando en sus labios. Aún hay una cosa que necesito preguntarte. Ji-hye inclinó la cabeza intrigada. Song Ji-hye, Min-jun dijo, su voz ganando una formalidad cariñosa. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana por la noche? No como mi empleada, no como alguien a quien ayudé, sino simplemente como... ¿Ji-hye? La sonrisa que iluminó el rostro de Ji-hye fue más brillante que todas las luces de Seúl, comenzando a parpadear en la oscuridad creciente. Me encantaría, respondió. Y allí, en la terraza de un rascacielos, con toda la ciudad extendiéndose debajo de ellos como una alfombra de posibilidades infinitas, dos almas que se habían encontrado en un momento de desesperación descubrieron algo aún más valioso que el éxito o la redención. Descubrieron que a veces los finales más improbables son también los más verdaderos. La chica que había colapsado desesperada en un aeropuerto ya no existía más. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que la dignidad verdadera viene de adentro, que la fuerza real nace de la vulnerabilidad aceptada y que los mejores rescates son siempre mutuos. El CEO que había dicho, ella está conmigo, aquella tarde fatídica, había hablado más verdad de la que imaginaba en ese momento. Porque ahora realmente estaban juntos, ya no como salvador y salvada, sino como dos personas que habían encontrado, una en la otra, el coraje para convertirse en quienes realmente estaban destinados a ser. Y en las luces centelleantes de Seúl, dos historias de lucha y superación se encontraron para escribir juntas un nuevo capítulo de esperanza.